bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Bienvenidos a Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, y allí nos pueden encontrar como Mentenautas Podcast. También si desean vernos, si les gusta más el formato audiovisual, nos pueden buscar en YouTube como Mentenautas Podcast también. Si quieren interactuar con nosotros o darnos mayor interacción o difusión, mejor dicho, pueden buscarnos en Instagram o en TikTok. En Instagram como Mentenauta P y en TikTok como Mentenautas Podcast. Allí subimos contenido adicional con el que pueden interactuar o incluso pueden escribirnos vía mensaje directo. Aquí tenemos hoy, el día de hoy, a un hermano de mil batallas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en nuestro paso por la carrera de medicina. Un amigo que nos conocemos más o menos como del 2015. Más o menos. Como sí. del 2015. Nosotros hemos vivido mucho estrés, mucho odio, mucha rabia, mucha felicidad también. Mucho coro, mucho de todo. Incluso, como vivimos incluso tiroteos. E incluso vimos gente morir enfrente. O sea, vimos gente que... Pero esos son temas de otro costal. Exacto. Hoy tenemos aquí a mi hermano César, el doctor César Holguín. Un placer estar aquí en ese espacio, Brian. Ok, gracias. Dando, agradecimiento por la invitación, en verdad. No, todos mis amigos pasarán por aquí. De algún momento los voy a arrastrar aquí. César, yo quiero volver una costumbre, y ya lo hice en un episodio. El hecho de que, como estamos navegando en la psique humana, Okay. me gustaría preguntar a cada invitado que está acá, o que viene acá, ¿qué le está pasando por su mente ahora mismo? ¿Qué es lo que redunda en tu mente ahora mismo, en estos días? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? Bueno, ¿qué te digo? Tú sabes que como ahora estamos finalizando un proceso de pasantía, Ok. eso es lo que más quizás preocupa a aquel estudiante de medicina que termina ese proceso. ¿Cómo va a ser el proceso con el S4? ¿Qué va a ser de él a partir de ese momento? Eso quizás está pasando por mi mente ahora. Y una que otra cosita ya, circunstancias o situaciones Ok. hogareñas. Ok. Y tú sabes que uno siempre se levanta, o tiene días que uno se levanta con una canción en la mente. ¿Qué canción? En verdad. Mira, últimamente yo no soy muy de la persona como muy que deja saber qué tipo de música o algo. Yo soy como de la persona que, como el meme, que tú ves la típica persona bien vestida o algo así. No quiero decir que bien vestido o algo, sino como que anda bien en el metro con el audífono y entonces que se imagina qué estará escuchando, una sinfónica o algo así, pero no, yo soy un poco quizá un poquito más underground, aunque no lo parento. Pero ¿qué Pero canción entonces, ahora mismo estoy escuchando muchas canciones de este artista urbano, TYS, Oh, sí. de aquí. Muy filosófico, muy sí, profundo. entonces, Es como un rap de superación. exactamente. Sí. Es muy bueno. Para el que haya escuchado que sea Eladio Carrión, es más o menos ese tipo. Exactamente. De letra, no el sí, estilo. no exactamente, porque el artista es más letrista que otra cosa. Sí. Antiguo miembro del batallón. Del batallón. TYS. El que quiera buscarlo, se escribe TYS. Ese. TYS. Entonces, hoy venimos a hablar de un tema relacionado a la depresión. No vamos a hablar de depresión per se. Ok. Sí vamos a hablar de un tipo de depresión. El tema de depresión es un tema muy vasto y en su momento lo tocaremos. Ok, sí, porque es muy amplio. Sí, tú tienes por ahí una definición de lo que sería depresión. Bueno, depresión en sí, a manera general, a grosso modo, uno la puede diferenciar o definir como
el conjunto de afecciones que tienen que ver con el cambio de ánimo, pero no con un cambio de ánimo quizás positivo, Sí, sino como un estado cambio de ánimo deprimido, deprimido, decaído. hay una pérdida de placer, Exactamente. el interés. Hay muchos factores que van a intervenir en esto. Y eso son periodos de tiempo, vamos a decir, prolongados. Exactamente. No son periodos de tiempo cortos. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que sería la depresión postparto. Ustedes miran este librito aquí. El libro amarillo. Este librito amarillo. Para muchos será muy familiar. Esta es la tesis mi tesis de grado, la tesis que yo presenté. Se llama, o está titulada, Riesgo de depresión postparto en puérperas atendidas en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, enero-abril 2022. ¿Qué yo quiero hacer con esto? O sea, ¿cuál es mi objetivo con esto? Yo lo que quiero es que todo aquel que tenga una investigación de este tipo o relacionada a salud mental, tenga la confianza de poder contactarme y decir, mira, yo quiero hablar sobre mi tema o mi investigación en tu espacio. Están abiertamente invitados. Y quise abrir con mi tema de investigación, que fue conjunto al doctor Amaury Joel Santana Saturria, que lo vimos en el primer episodio, el síndrome de Peter Pan. Sí. Que pueden pasar por allí a escucharlo o verlo. Muy bien, muy buen episodio, en verdad. Y la doctora Angélica Coral Soto Núñez. Por circunstancias de la vida, no les dije, pero el tiempo y eso no pudieron acá venir. Pero ellos están aquí aunque no están material. Exactamente. No están personalmente, pero sí lo tenemos. Sí lo tenemos plasmado acá. Entonces, vamos a empezar por lo primerito, ¿verdad? Ya dijimos que es una depresión. Definimos qué es depresión, vagamente. Hay que entender que es un tema muy importante porque a manera general, la depresión la presenta, según la OMS, el 5% de la población adulta. Sí. O sea, eso es muchísimo. Eso es mucho. O sea, somos miles y miles de millones de personas y el 5% es demasiado. Entonces, yo mencioné, dije, depresión posparto, o sea, después del parto, en puérperas. ¿Qué es el puerperio? O sea, habría que definir la palabra puerperio. La palabra puerperio se dice que es el tiempo que va justamente luego del parto, ¿verdad? Luego del parto. Y que muchos autores entienden que va desde las primeras 24 horas hasta los 60 días. Hay quien dice que un poquito más, hay quien dice un poquito menos. Exacto. Cada autor tiene su criterio. Su criterio. Entonces, ya sabemos qué es depresión, qué es posparto, qué es luego del parto. Exacto. Y qué es una puérpera. Una mujer que dio a luz. Entonces, simple y llanamente. Entonces, ¿qué es depresión postparto? Bueno, ya que tenemos una definición de depresión, habíamos dicho anteriormente el conjunto de afecciones que vienen involucrando o dan un cambio en sí en el estado de ánimo de la persona. Es eso mismo, pero luego del parto. O sea, solamente vamos a encontrar la depresión postparto en aquellas mujeres puérperas. Perdón. O sea, básicamente eso, a grosso modo, ¿verdad? Exacto. Esta investigación nosotros la realizamos, como habíamos dicho, en el Hospital de la Altagracia, en la maternidad de la Altagracia, Nuestra Señora de la Altagracia. Y nosotros agarramos una población de 150 puérperas. Ok. ¿Verdad? A estas puérperas nosotros le aplicamos un test. Le aplicamos un test muy famoso llamado test de Edimburgo. Ese test lo que hace es que mide la probabilidad de que una persona vaya a padecer o esté padeciendo una depresión. Una depresión. Y este test se puede aplicar tanto en embarazadas
como en puérperas. Nosotros decidimos aplicárselo a puérperas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las causas de una depresión posparto? Bien. Fíjate, dentro de las literaturas que yo estuve leyendo antes de cuando tú te pusiste en contacto conmigo, Sí, abarcan mucho lo que son con los cambios de hormonas. sí. Ese es uno de los factores Exacto. hormonales. Eso, los factores hormonales quizás pueden ser uno de los factores primordiales que no pueden faltar, tú sabes. Hay algo muy importante en eso, que el simple hecho de que la mujer, por ejemplo, esté pasando por el periodo de menstruación, hay un cambio hormonal también. Tú te das cuenta, hay un cambio en el estado de ánimo, en cómo se va sintiendo día a día, etcétera, etcétera. Bien. Pero además de que hay un cambio en los niveles hormonales, principalmente estrógeno y progesterona, también influyen factores psicosociales, en lo cuales yo pudiera incluir en eso, los cuales son muy importantes también. ¿Por qué psicosociales? Muchas de las veces hay damas que están pasando por un embarazo y por el simple hecho de no contar con un apoyo cercano, o tanto de la familia o tanto de la pareja, ya eso podría desencadenar una depresión posparto. No el simple hecho, también alguna situación de estrés, alguna situación, ¿cómo se diría? Difícil. Exactamente, una situación difícil por la cual esté pasando en ese momento, durante el embarazo o después también puede causar la depresión postparto. Sí, de hecho se define como multicausal. No hay una causa en específico. Y como tú bien habías dicho, están las causas las psicosociales. O sea, el nivel de educación, Sí, influye mucho. la clase social a la que pertenece, el nivel económico que pertenece, la cultura donde vive. O sea, una persona que tenga carencias económicas, es muy probablemente que el riesgo de padecer una depresión postparto sea mucho mayor que una persona que tenga esos problemas, vamos a decir, resueltos. Exacto. El mismo caso de la cultura, depende de cómo se vea el salir embarazada, a lo mejor a qué edad salió embarazada. Exactamente, eso te iba a decir ahí mismo, que, por ejemplo, en nuestra cultura no es bien visto cuando bueno, en ninguna cultura quizás, no es bien visto exacto, no es bien visto que una menor de 15 años, por ejemplo, salga embarazada. Eso influiría mucho. Y hay otros países que incluso siendo mayor de edad y siendo joven, o en alguna X clase social, incluso teniendo 22, 23 años, dicen, no, tú eres muy joven, ¿cómo tú saliste embarazada? Exactamente. Y hay una presión en el entorno. Psicosocial. Hay una presión psicosocial. Entonces también tú mencionaste que estaban los factores hormonales. O sea, si bien es cierto entre las mujeres hay ciertos cambios hormonales cada X tiempo por su ciclo menstrual, imagínate con un embarazo. O sea, los cambios, las hormonas se disparan, otras disminuyen y que favorecen al desarrollo de la aparición de una depresión postparto. Exacto. También está el hecho de que si es una madre soltera, o sea, puede darse el caso de que el embarazo fue producto de un desliz y el padre no quiso Exacto. hacerse un embarazo no deseado. No deseado, si el embarazo es no planeado. También puede darse el caso de que sea, dependiendo la vía en la que se produzca el parto. O sea, si es natural, como se dice comúnmente, o si es por cesárea. A algunas les resulta de una forma u otra más traumante que otro. El nivel de escolaridad, como te había dicho. Si es una persona que está preparada, muy probable
que esté mayormente capacitado para afrontar este tipo de situaciones. Y por lo que queremos dejar dicho es que esto es multifactorial, esto es multicausal. Entonces, entendiendo esto y que sabemos que las causas pueden ser múltiples, ¿tú sabes cuáles son los síntomas de esto, como el cuadro clínico de una depresión postparto? Bueno, a manera general, vendrían presentando en primer lugar tristeza. Exacto. O sea, Eso, por depresión. default, exacto. La tristeza la va a traer marcada. También van a ver entonces Factores de si irritabilidad. tú la vas a encontrar, por ejemplo, que no se siente a gusto, Sí, no se siente cómodo, bueno, incómoda, se siente agotamiento. La fatiga, exactamente. Insomnio. Personas que, No exactamente, duerme, dándole no mente a los duermen. problemas. Y tantos problemas, y ahora este embarazo. Exacto, imagínate una que, por el mismo hecho que tú decías, que no tenga el mismo nivel económico que otra. Ya el simple hecho de tener ese problemita o ese inconveniente, tú te vas a poner a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? La leche para el niño. La leche. Y Que mi alimentación también. Ay, yo no trabajo. Ay, este hombre no trabaja. Ay, o el niño, o el papá del niño se fue. Entonces, son cosas que van a ir desencadenando. Pérdida de apetito, incapacidad para disfrutar, desbordamiento, exactamente. ansiedad, Son por cosas, todos esos problemas. Son cosas que tú ves que quizás tú digas, no, eso se resuelve. O pasan por el momento. Incluso hay unos factores que no mencionamos, pero está el hecho de que se ve al espejo. A lo mejor ella entendía que estaba esbelta y ahora se ve como una persona deforme. Y dice, concho, mira lo gordo que yo estoy. Yo voy a quedar maltramada, como dicen por ahí. Yo no me siento bien. Mira la cara como la tengo. Yo estoy feísima. Hay un nivel de autodesvalorización. Sí, hay un nivel de inconformidad. Consigo misma. Hay conductas obsesivas compulsivas. Y entonces ahí vienen cosas peligrosas, más peligrosas, porque hay pensamientos negativos hacia el bebé, o hacia la criatura que se está desarrollando, o hacia la criatura que nació. Exacto. Y eso puede llevar a muchísimas cosas. Incluso hay casos en los que se ha dado en que la madre mata al bebé. Exacto. O que la madre se suicida. O mata al bebé y se suicida ella también. O quizá en el mejor de los casos que lo dé en adopción, que podría ser entonces. Sí, entonces tú ves que hay, en este tipo de casos, si estás rodeado de una familia o estás rodeado de gente que le importa, tú ves una constante lucha de parte de las personas que le rodean en tratar de que esta persona esté tranquilizada, esté bien, complacerle en todo. Porque se está viendo un cambio notable, un cambio generalizado, y que no hay una causa, o sea, específica, per se. O sea, si fuera una cosa de que hay una causa y la familia la identifica, sería una vez la solución. Exactamente. Y entonces, ¿tú conoces la manera en la que se pueda, digamos, diagnosticar una depresión postparto? La manera de diagnosticar ya sería, tengo entendido, que sería ya por la misma sintomatología que vaya presentando la paciente. Sí, señor. Entonces, familiar o cualquier persona que esté cercana a ella va viendo o se va dando cuenta de esos cambios. En la personalidad. Exactamente, que son muy marcados. Ya entonces debería de buscar ayuda. Debería de buscar ayuda, ¿verdad? O sea, hay herramientas también, como la que habíamos mencionado. Exacto, el test de Edimburgo. El test de Edimburgo, que es una escala que valora la probabilidad de que esta persona, que si no tiene probabilidad de padecer depresión postparto, de que si hay un riesgo de padecerla o es un riesgo límite.
Y eso lo pueden utilizar en los departamentos de psicología que le dan continuidad a las puérperas, ¿verdad? Y si hablamos del diagnóstico a grosso modo, o sea, hemos dicho que esto vendría siendo un tipo de depresión. Exacto. Y las depresiones se diagnostican de manera sintomatológica. Habría que acudir al personal de confianza, al profesional de confianza. Si una persona, la pareja, o su hijo, su hija, su madre, una hermana, está identificando esto, le puede hacer llegar este tipo de información para que se entere del problema. Y no es que está loco. No. Ojito aclarar, usted no está loca, usted no está padeciendo un tipo de locura, usted no está trastornando la realidad. No. Eso es un problema multicausal que en base a los factores que usted está viviendo o que están en tu entorno, se puede desarrollar. No es es una situación preocupante. Sí. Es una situación preocupante. De hecho, se estudia menos de lo que se cree. Y hay personas que, a pesar de que esto es más común de lo normal, la gente no sabe de esto. La gente dice, concho, tú sí jodes. ¿Y por qué tú estás así? Esta mujer preñada es un lío. Siempre vive con unos cambios de humor. O esta mujer después que parió es un problema. Esta mujer después que parió ahora vive con una inseguridad encima. Entonces, añadido a los factores ya predisponentes, que tú le cargues esa inseguridad. Esa inseguridad. Diciéndole, no, porque eres tú el problema. Cuando viene a ver, también eres tú parte del problema. Exactamente. Tú también estás entonces o desarrollando aún más la depresión o también estás participando como un desencadenante. Tú eres un factor también. Exacto. Tú eres también un factor. Entonces, ya, digamos, se diagnosticó. ¿Cuál sería el tratamiento? En primera instancia sería psicoterapia. Psicoterapéutico. En verdad. Sí. O sea, antes de tratarlo a manera farmacológicamente, sería ya buscar una alternativa con psicoterapia. Psicoterapia, sí. La mayoría de profesionales de la salud mental lo que recomiendan es el uso o la intervención psicoterapéutica. En primera instancia. Exacto. Como digamos, es el tratamiento de primera línea. Y también para el tema de depresión hay medicamentos que no son los más propicios para una lactante. O sea, exacto. Recuerda que estamos hablando también de puérperas o una embarazada. Y esto podría afectar el desarrollo de la criatura. Entonces hay otros medicamentos que sí, que son alternativos. Pero esos serían medicamentos, ya un tratamiento de segunda línea. De segunda línea. Y si se requiere el uso de un medicamento ya, porque a lo mejor tenemos en presencia una depresión severa, una depresión marcada. Exacto. Entonces, ya conociendo aspectos generales de este tema, vamos a hablar de la investigación per se. Vamos a ver estos resultados que comparamos con otras investigaciones del mismo país, o sea, de aquí de República Dominicana y de otros países también. Ok. ¿Qué variables, para que las personas comprendan, qué factores fueron los que utilizamos? Bueno, nosotros íbamos a evaluar el riesgo de depresión postparto de una puérpera. Exacto, de puérperas. O sea, nosotros agarramos 150 mujeres que ya habían parido, ¿verdad? E íbamos a evaluar la probabilidad o qué probabilidad tenía estas mujeres de padecer una depresión luego de haber parido. O de haber dado a luz o dado el parto. Entonces, nosotros evaluamos factores como la edad, el estado civil, la escolaridad, cuántas criaturas habían tenido ya, cuántas veces habían parido, si el embarazo había sido planeado o no, la vía de resolución, si fue cesárea o parto normal. O parto normal, o como dicen por ahí, parto natural. Y utilizamos la escala de Edimburgo. Entonces, yo quisiera primero, la escala de Edimburgo está en internet. Eso está ahí a ley de un clic. Como les había dicho, esto es una escala que no es que define
que usted tiene depresión postparto. Sino que te ayuda a saber la probabilidad entonces de tú padecer o no Exacto. una depresión postparto. Perfecto. Entonces, la escala de depresión postnatal de Edimburgo consiste en una encuesta de 10 preguntas. Ok. Son 10 preguntas que tienen tienen 4 respuestas que van del 0 al 3. O sea, 0, 1, 2, 3. Y 3. Dependiendo la respuesta que esta persona dé, la puérpera en cuestión o la embarazada en cuestión, pues entonces recibir un puntaje. Por ejemplo, en la primera. ¿He podido reír y ver el lado bueno de las cosas? 0. Tanto como siempre. 1. No tanto como ahora. No tanto ahora. 2. Mucho menos. 3. No he podido. Dependiendo de la respuesta que coja, imagínate que escoja mucho menos. Okay. Entonces son 2 puntos. Son 2 puntos y lo va sumando ahí. Bien. Entonces al final, la interpretación se da de la siguiente manera. Si el puntaje que la persona obtiene a través del test es de menos de 10 puntos, es que no hay riesgo de depresión postparto, según la escala de Edimburgo. Exacto. Porque puede darse el caso de que haya una sintomatología de depresión, a la persona se le hace el test y quizás no dé las respuestas que deben de ser. Que deben de ser. Porque a lo mejor está predispuesta. Si te da un puntaje entre 10 y 12 puntos, es que hay un puntaje límite para riesgo de depresión postparto. O sea, como tú dices que tiene un pie aquí y allá. Un pie aquí y allá. Y hay que tenerlo en atención. Exacto. Si el puntaje es mayor a 13, mayor o igual a 13, pues entonces es un indicador de una probable depresión postparto. Entonces vamos a pasar a leer solamente las preguntas. Si ustedes quieren evaluarse, si usted es una embarazada que está escuchando esto y quiere evaluarse, usted busca escala de Edimburgo. Se escribe E-D-I-M B grande, como dicen. B larga, como dicen. U-R-G-O, Edimburgo. Y usted llena su tesis y saca su puntico. Entonces la primera pregunta dice, ¿he podido reír y ver el lado bueno de las cosas? O sea, vemos cómo evalúa su forma de ver la vida actualmente, al momento que se está realizando el test. ¿He mirado al futuro con placer? ¿Me he culpado sin necesidad cuando las cosas marchaban mal? ¿He estado ansiosa y preocupada sin motivo? ¿He sentido miedo o pánico sin motivo alguno? ¿Las cosas me oprimen o me agobian? ¿Me he sentido tan infeliz que he sentido dificultad para dormir? ¿Me he sentido triste y desgraciada? ¿He estado tan infeliz que he estado llorando? Y la última, ¿he pensado en hacerme daño a mí misma? O sea, la escala lo que evalúa es como tu forma más o menos de ver la vida o de cómo tú te ves a ti mismo. Exacto, y cómo tú te sientes en ese momento. En ese momento, realmente. Y están los puntajes ahí, dependiendo del puntaje. Exacto. Hay un riesgo o no de padecer la depresión postparto. Entonces, no sé si tuviste más o menos los resultados. ¿Tuviste los resultados? Sí. Yo los estuve chequeando. ¿Y qué te parecieron? Muy interesantes. Sí, porque nosotros hay que recordar que eran 150 puérperas, ¿verdad? Eran 150. Fueron 150 las personas que se encuestaron con el test de Edimburgo y que ya habían parido, ¿verdad? Entonces, los resultados fueron los siguientes de esta investigación. Sin riesgo, o sea, que obtuvieron un puntaje de menos de 10 puntos, de menos de 10 puntos, sí. Fue un 64% de la población estudiada. O sea, que 96 de las 150... ¿O tenía el riesgo de padecer? No, eran sin riesgo. Eran sin riesgo, sí. Sin riesgo. Porque tenían menos de 10 puntos. Sí, ya. De 10 a 12, el 96
La cantidad de 150 a 96. Exacto, exactamente. Entonces, eso no quiere decir de que esas personas no tuvieran un riesgo de padecer depresión postparto. Pero, según el test, estas tenían menos riesgo que las demás. Puede darse el caso de que la persona, por no querer dar su información, su verdadero sentir, haya estado dando una información errónea. Si bien es cierto de que nosotros no pedíamos nombre de la persona. Exacto. Era de manera anónima. Era de manera anónima. No estamos exponiéndolo ni nada de eso. Las personas aún así se podían ver comprometidas. No, a nosotros nos fue un poquito difícil, y disculpa que haga un paréntesis con relación a los resultados. El obtener las 150 personas, las 50 puérperas. Porque nosotros teníamos un criterio de exclusión, o sea que nos sacamos a una población X. Nosotros sacamos a todo el que era extranjero. Ok, ustedes solamente se enfocaron en dominicanas. Exactamente. Y tú te preguntarás por qué. ¿Tú te imaginarías por qué? Es que entonces es más difícil porque aquí la población de puérpera es mayor en los hospitales públicos, sí. Que extranjera y eso. Sí, ahora mismo nos resultaba mucho más fácil. Pero ¿por qué tú crees que nosotros hicimos eso? Quizá por el nivel de entendimiento que pudieran obtener en el momento. Sí, ella quizá no... La barrera del idioma. Exactamente. Es una. Hay otra también, que es el hecho de que, imagínate, tú eres extranjero, indocumentado, y yo voy a hacerte preguntas. También, es verdad. Además de que hay una barrera del idioma, tú también tienes miedo de dar cierta información. Entonces, dijimos, no, vamos a excluir entonces. Excluir. Sí, porque si no... Nosotros creíamos que iba a ser una cantidad X de días, que íbamos a... no, eso lo hacemos de una vez, porque imagínate, aquí paren a cada rato, que... Cuando yo llegué al hospital, yo dije, qué fallo. Exacto. Porque tú yo nada más miraba yo, morena aquí, morena allá, morena... Tú llegas ahora mismo a una emergencia de ginecología y lo que tú vas a encontrar son extranjeras. Extranjeras, esa es una realidad. Entonces, continuando con los resultados. Sin riesgo, el 64%, o sea, la mayoría de la población estudiada. Más del 50. Más de 50. Y eran 96 personas. En riesgo límite, un 14.7%. O sea, hay habían 22 personas que estaban ahí, como tú decías, en la frontera de padecer o no una depresión postparto. Y el 21.3% de la población estudiada, o sea, 32 personas, según la escala de Edimburgo, tenían una probable depresión postparto. Eso quiere decir que el 36% de la población estudiada, el 36% de la población estudiada, estaba probablemente en una depresión postparto. Eso es muchísimo. Claro. Eso es muchísimo. A pesar de que más del 50% resultó sin riesgo de padecer la depresión, sacar un 36%. Eso es mucho. Claro. Eso es demasiado. O sea, en salud, los porcentajes deben ser ínfimos. O sea, tú no puedes tener que 5% de algo. Exactamente. Porque como dije, nosotros somos miles de millones de personas. Somos miles de millones. Y entonces y eso, que tú solamente tenías una población ahí de 150. De 150. O sea, si hacemos una regla de 3, que no tiene que ser así, exactamente. Y siempre hay un margen de error, como quiera, son demasiadas personas. Imagínate que tú hubieras incluido a las extranjeras ahí. Exactamente. Si yo hubiese incluido las extranjeras, quizá el riesgo hubiese sido mayor. Los porcentajes se hubiesen invertido, hasta podría ser. Pero de que
se tuviesen, ¿cuántas? De 96, 4, 54 personas. Sí, 54 personas de 150. Eso es muchísimo. O sea, por cada 150 personas yo voy a tener 54 154 que van a que padecer depresión postparto. una probable depresión postparto. Vale. Entonces, los otros factores que nosotros estábamos mencionando, que habíamos dicho, bueno, si es muy joven, puede ser que esta persona tenga más probabilidad de padecer depresión postparto. Si es mayor, a lo mejor tiene la experiencia ya del parto, pero también hay que ver otros factores, Sí. porque también se dice de que una mujer que haya padecido una depresión postparto en su primer parto tiene mayor probabilidad de padecerla de nuevo en un segundo embarazo o hasta en un tercero. Eso depende, todo depende. Sí. Entonces, con relación a la edad, que es lo que estamos hablando, nosotros dividimos entre 15 y 19 años, 20 a 14, 25 a 29, de 30 a 34 y de más a 35 años. ¿Qué sucede? Que quienes nos dieron el mayor porcentaje de padecer una probable depresión postparto, ya sea en límite o probable depresión postparto, perdón, fueron las mujeres que estaban dentro de los 25 a 29 años, que representaron el 28.7%. Estas nos dieron un 18.6% entre su población que era límite, Sí. y un 20.9% tenía una probable depresión postparto. Pero, las que dieron el mayor porcentaje, que eso era lo que había que destacar acá, lo más importante, con una probable depresión, o sea, que no era de que límite, no, con una probable depresión postparto, eran las jovencitas, las que estaban entre de 15 y 19 años. O sea que lo que se había visto en las otras investigaciones respecto a la edad, que mientras más jóvenes, más probable era de que padeciera la depresión postparto, pues entonces aquí se repitió. Y aún así, 20 a 24 años. Es una catalogaría joven, sí. Sí. Y más si es su primer parto. O sea, es una persona totalmente joven. Entonces, también evaluamos la cantidad de embarazo, ¿verdad? Lo comparamos con relación a los resultados del test de Edimburgo. Entonces, dividimos entre primípara y multípara. Ok. ¿Qué es su primípara y multípara para que la gente? Eso es su primer embarazo. Una multípara que haya tenido más de un embarazo, más de dos. Más de un embarazo. Exacto. Entonces, las primíparas presentaron, aquí no hubo como tanta diferencia, un 49.3% de padecer una depresión postparto, ya sea límite o probable. Y las múltiplas fueron el 50.7%. O sea, que las múltiplas tienen mayor riesgo a padecer una depresión postparto que la primípara. Era ínfimo. Exacto, no se lleva quizá mucho una diferencia tan grande. No era una diferencia tan grande, pero estaba ahí. No, perdón, espérate. Lo dije mal. El 21.3% y 21, sí. 18.4%. No. El 30 sí. El 33% de las multíparas, ellas iban a padecer. Ok. Entonces ella, y el 50.7% era el total de multíparas. Y el 33.7% de esas multíparas eran las que iban a padecer. Y eran la mayoría. Frente a solamente déjame ver, 33. Y las primíparas eran un 24. El restante, sí. 24.3, 17.6, 3, 9, 7. Sí, son 36, 1.
51.3% del 49.3% del total, o sea, más de la mitad de la primípara, iban a padecer depresión postparto. Depresión postparto. O sea, que es muchísimo también. O sea, la primípara son las que menos experiencia tienen, es su primer evento. Y no saben cómo enfrentarse en esa nueva etapa. Exacto, y la mayoría de su población en este estudio fueron menores de 15. Bueno, en un rango de 15 a 19 era. Y la mayoría de su propia población, entonces, tenía un riesgo probable de padecer o límite depresión postparto. Entonces, luego teníamos que la vía de resolución, si era vaginal o por cesárea. ¿Cuál tú crees que fue el resultado de esto? Según lo que se ha estudiado. Yo diría entonces que la vía de resolución por cesárea tiene mayor probabilidad. Tiene mayor probabilidad de padecer depresión postparto, ¿verdad? Postparto, ok. Sí. Quizá por el hecho de que ellas digan, no, que con la cicatriz no me voy a ver igual. No me voy a ver igual. También es una situación traumante. Exacto. Bueno, según este estudio, el 52% de la población total, o sea, 78 mujeres, se realizaron cesárea. Las restantes 72 fue vía vaginal y representaban un 48%. Más sin embargo, el 35.9% del 52% de las que se realizaron la cesárea, o sea, 28 mujeres, perdón, de las 78 que se hicieron cesárea, tenían una probabilidad alta de padecer depresión postparto, según el test de Edimburgo. Más sin embargo, solamente 25 de las 72, o sea, el porcentaje era menor, de las que se hicieron el parto vía vaginal, pero aún así es elevado. Exacto. Tenían una probabilidad alta de padecer una depresión postparto. ¿Qué tú piensas? O sea, ¿tú crees que aquí en República Dominicana hay conciencia sobre este tema? ¿Tú crees que en tu paso por el internado, tú hiciste un internado de ginecología y de obstetricia, ¿dónde tú lo hiciste? Bueno, el internado fue un poquito complicado. ¿Por qué? Porque yo rotaba en el hospital de la policía. Ok. Por entonces los servicios los hacía en el hospital de la Altagracia. Ok, sí. Entonces fueron dos puntos de vista muy diferentes, porque entonces yo rotaba en el de la policía, yo solamente rotaba por consulta. Y yo no llegué o sea, no tuve el chance de ver obstetricia, por así decirlo, en consulta. Yo solamente vi obstetricia ya en emergencia, preparto, después de dar luz y eso. Pero mi paso por el hospital de la Altagracia es un poquito, se ve que no hay conciencia en verdad sobre el tema. Sobre no se toma tan en cuenta. O no se toma exactamente, no se toma en cuenta. Y no el simple hecho de ese hospital, quizá en ningún ámbito hospitalario. O sea, porque tienen un poquito excluido lo de la salud mental. Sí. Mira, para que tú veas, nosotros hicimos una comparación con una investigación que se había realizado en 2015 en el Hospital Dr. Toribio Bencosme de la provincia de Espaillat. El Hospital Regional Universitario José María Cabral, Ibáez, y el Centro de Atención Primaria Juan 23 en Santiago de los Caballeros. Y ellos solamente encontraron un 3.9%. O sea, diagnosticaron. Sí. No que ellos dijeron, no, esto es una probable, no. Ellos diagnosticaron un 3.9 para la población estudiada en ese entonces. Su población es grande, fueron más de 150. 3.9 es muchísimo. Entonces, viendo estos resultados y viendo que esta investigación que se realizó solamente en un hospital, solamente con dominicanas y solamente con puérparas, mujeres que ya habían parido,
se dieron datos altísimos, o sea, un 36% de la población. Nosotros, por ejemplo, en mi experiencia, yo nunca vi que se aplicara un test de Edimburgo, que es un test estandarizado. Hay áreas de salud mental, pero nunca yo vi o he visto de que se tratase eso a primera instancia. O sea, de que eso fuera un tema en el que haya una inversión o haya una prevención. Porque eso es lo que debería de enfatizarse. Oye, Exacto. probablemente tú puedas padecer esto. Tú conoces también los factores que está viviendo esa persona. Tú tienes un historial clínico. Tú sabes el nivel de educación, porque eso incluso hasta se pregunta en los hospitales. Exactamente. Entonces, Eso está ahí, se plasma en la historia clínica. Claro, entonces desde que tú veas esto, tú dices, concho, esto es una puérpera o esto es una embarazada y que tiene factores de que probablemente vaya a padecer una depresión postparto. Vamos a aplicarle test. Vamos a mandarla para el área de salud mental para tener como método preventivo. Esto es una persona, que el esposo se fue. Concho, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, al final, nosotros teníamos las recomendaciones del lugar. Dentro de las recomendaciones era que se aplicase el test, de que hayan campañas de prevención, de que pueda haber hasta incluso un día dedicado a eso, como campaña de prevención y promoción. Y como habíamos dicho, o sea, esto es una herramienta sencilla, esto es una herramienta que está en toda la internet, está ley de un clic. E hicimos las recomendaciones del lugar, como usted dice, al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección General de Salud Mental. Lo bueno es, y hay que saberlo, es que la mayoría de hospitales sí tienen un área de salud mental, aunque no se dediquen su esfuerzo a eso. Eso es lo bueno. Ahora ya tú lo sabes, que tú puedes padecerlo, oye, me ve allá. Doctor, hábleme de tal cosa. O tú conoces una embarazada, y tú conoces que tiene estos factores. ¿Me entiendes? Lo ideal sería que en las unidades de atención primaria, en las UNAP, también existiesen este tipo de consultas. Se supone que debería de haber un profesional de la salud mental en las unidades de atención primaria, pero no en todas se corre con esa suerte. No se cuenta con... Exacto. Bueno, yo entiendo que como método de prevención y promoción se ha cumplido el objetivo con este tema. Recuerden, como les dije, ir al profesional de confianza. No crean solamente por lo que están escuchando aquí, digan, ay, yo estoy padeciendo tal vaina. Exacto. No se lleven quizás de lo que uno viene y comenta aquí o conversa. Pero, si usted lo hace con la debida pericia y dice, concho, yo estoy viviendo esto, me siento así, vaya al profesional de confianza. Busca ayuda. Lo mismo, si usted conoce a alguien, háblele del tema. Mándelo al profesional de confianza, llévelo, dígale dónde pueda ir. Bueno, César, gracias. Gracias a ti, Brian, por tenerme aquí en tu espacio y... Este espacio de todos. Este espacio para cuando tú quieras venir también de nuevo. No, pues... Muchas gracias, en verdad. Esto fue Mentenautas. Ya saben, nos pueden seguir en todas las plataformas digitales de podcast, buscándolo como Mentenautas. Nos vemos en una próxima.